Primero de todo, muchísimas gracias a la Universidad de Lleida por este espacio y bueno, espero que os guste mucho esta charla. Aquí vamos a hablar sobre las tendencias de diseño web de 2025, ¿no? Qué es lo que está surgiendo. En todo el tema del diseño web parece que va, bueno, parece no, va todo súper rápido. Todas las tendencias parece que son esporádicas, que no te da tiempo ni agarrarlas prácticamente y que ya todos los sitios web que has visto hace tan solo un año parece que ya han quedado como muy desactualizados, ¿no? El tema de esta charla no es solo ver las tendencias, que obviamente las veremos, sino también saber cuándo podemos utilizar esa tendencia a nuestro favor o no, dependiendo del tipo de proyecto que hagamos, porque no se trata de coger una tendencia para que nuestra web se vea súper cool o súper bonita y súper chula, si rompe todos los esquemas de la persona que va a navegar en esa web, ¿no? Y más viendo todo lo que nos ha comentado Vicente en su charla, pues hay encima un montón de cosas a tener en cuenta. Y antes de correr y de que no intentemos implementar todas estas tendencias ni nada de esto, hay que hacerse una pregunta súper importante, que es ¿cuál es el objetivo de mi sitio web? Porque nosotros no tenemos que hacer una web para estar online como si fuese un cartel online, ¿no? Yo estoy aquí, ala, me buscas, mylen.com o lo que sea, y ya ahí tienes toda mi información y tal. Tu web al final tiene que ser también un potenciador de tu negocio o que mejore tu presencia online o que muestre un buen portfolio, lo que sea. Cada uno tendrá un objetivo diferente, pero esto hay que tenerlo claro. Y puede ser también incluso pues, cosas que obviamente queremos que logren o que intentemos que el usuario logre en nuestra web, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, que quieres que compren un producto en tu web, si tienes un e-commerce o tienes una tienda online, quieres que a lo mejor se suscriban a tu newsletter, ¿no? Tú estás a lo mejor haciendo pues, un montón de contenido súper interesante, tienes un blog súper chulo y quieres que, oye, pues que la persona te siga en la newsletter y que siga consumiendo tu contenido y que de esa forma, ¿no? Pues fidelices un poco más a ese usuario. O, por otro lado, te puede interesar que descarguen cualquier recurso gratuito o lo que se dice mucho en marketing en lead magnet, ¿no? Que básicamente consiste en tener pues, ese recurso gratis que tú das para enganchar al usuario y pues, obviamente a cambio pues, le pides un email o tal, algunos datos que te sirven luego para seguir traqueando y pues que termine eso en alguna venta o básicamente el objetivo que tú quieras cumplir. Así que teniendo esto claro, que esto es importante, porque antes de ponernos a diseñar ni de pensar ni siquiera en las tipografías ni en los colores, esto hay que tenerlo claro lo primero, porque como he dicho antes, aunque tu diseño web sea súper bonito y moderno, si no cumple con este objetivo, da igual lo más chulo que se vea que no va a funcionar, ¿no? Entonces, teniendo esto ya claro, vamos a así echarle un vistazo a las tendencias. Vamos con la primera de todas, que son los heroes experimentales. Para quien no lo sepa, un hero básicamente es esa primera pantallazo que tú ves, ¿no? Esa primera sección, que es la sección principal de nuestras webs y que básicamente lo que tienes que hacer es en muy pocos segundos, que tiene ya que el usuario consumir ese contenido, responder a la pregunta de qué necesidad o qué problema le resuelves tú al usuario, ¿vale? Eso tiene que quedar súper claro. Y entonces, con esta tendencia, lo que se trata es de llevar eso a otro nivel. Es decir, generar como un impacto diferente, sobre todo también para que la persona que ha navegado en tu web se acuerde más fácilmente del diseño de tu web o de cuál era tu web, ¿no? Los llamo experimentales o los he querido llamar así porque normalmente durante muchísimos años básicamente un giro se compone de un título, de una descripción y de un botón. Y esto pues normalmente muchas veces lo hemos encontrado alineado pues, a la izquierda o a la derecha o centrado, pero esta tendencia lo que hace es llevar esto como a un siguiente nivel, intentar jugar con esa composición de los elementos que nosotros tenemos en ese hero, que pueden ser imágenes, pueden ser gráficos o ilustraciones, lo que tengamos de recursos visuales, pero implementarlos pues, de una forma distinta, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el ejemplo que estáis viendo, tenemos unas imágenes que se presentan pues, de una forma un poco más peculiar de lo que solemos ver.
y hace pues, que sea bastante atractivo de ver. Además juega mucho, por ejemplo, con todo el tema del dinamismo, como aplicar movimiento al diseño, ¿no? Al tener esas imágenes que algunas están pues como un poco torcidas o tal, aquí podemos incluso ya jugar con algún tipo de microanimación y que ahora lo veremos también, es otra tendencia, pero básicamente consiste en eso, en hacer un giro que se vea distinto a lo que se suele ver, porque como hay tantas webs con el mismo giro, si tú haces algo diferente, pues es muy probable que os acuerden más de ti o que captes esa atención muchísimo más fácil, ¿no? Y aquí, como vemos también, pues el título, por ejemplo, está a la izquierda y a la derecha tenemos junto la descripción con el botón abajo, ¿vale? Pero tiene una composición distinta. Aquí os traigo otro ejemplo que pues básicamente tenemos igual otro giro, en este caso tenemos como 3 cards con diferente información y tenemos incluso una manita, ¿no?, que baja como en el centro, que esto lo mismo, puedes quedarse estático, si sabemos más de CSS o JavaScript podemos llegar a animarlo, o incluso hay plugins para WordPress que te permiten animar este tipo de cosas, pero la gracia de esto básicamente es eso, que con un primer vistazo pues que se vea muy distinto, ¿no? Incluso también el diseño de ese giro, los botones, que se siga viendo ese dinamismo. Ahí, como veis, por ejemplo, incluso en el, digamos, en el header, en la parte de la cabecera, el botón de Sign Up está como muy diferente, ¿no? No es un botón, sino que está hecho como una nubecita, entonces es como, son pequeños detalles entre ilustraciones, con el color, jugando con las tipografías, para que estos giros pues, se vean muy distintos. Aquí tenemos, por ejemplo, pues otro, que básicamente aquí también jugamos mucho con mezclar incluso tendencias, que bueno, por quien no la conocía, en una tendencia que estuvo muy de moda en todo el 2024 y que sigue extendiéndose durante todo este 2025, porque lo está petando, es el Bento Grid o Bento Box, que básicamente consiste en agrupar y organizar toda la información que nosotros queremos enseñar pues en estas como cajitas, que son como módulos, ¿no? Y vamos jugando con esa disposición tanto en vertical, en horizontal, unas que son más anchas, otras son más pequeñitas, y básicamente pues utilizar esto para componer nuestro giro, también para que se vea como de una forma más distinta. Una ventaja de esto es que utilizando el Bento, pues obviamente podemos meter más información en menos espacio, por así decirlo, ¿no? No hace falta que el usuario haga mucho scroll si estamos utilizando el Bento. Y este sería pues, otro ejemplo que, de hecho, también jugando con los colores, con la tipografía que estemos utilizando, puede tener un aspecto como más profesional o más serio, ¿no? En comparación a como esto que veíamos, que es como más divertido, porque aquí también la tipografía pues, influye muchísimo, y los colores también. Así que eso sería como un poco el resumen de estos giros experimentales. Vamos con otra tendencia que son las microinteracciones. Esta tendencia, la verdad que yo creo que está muy lograda en el sentido de que han intentado también como reducir toda esa saturación del 2024, porque en el 2024 también, si comparamos con este año, estaban muy de moda las macroanimaciones, hacer animaciones súper locas y casi, yo diría, incluso abrumadoras, ¿no? Porque no estás metido en un sitio web, pero hay cosas que pasan, vídeos que se ponen solos y un montón de cosas que están pasando y que realmente no sabes ni a qué prestar la atención o son demasiado como disruptivos, ¿no? Entonces yo creo que para compensar como ese exceso, esa saturación de macroanimaciones que hubo en el 2024, pues en este 2025 se utilizan las microinteracciones, que aquí, por ejemplo, os traigo un ejemplo de un grid de 3 como cards o tarjetillas, donde, pues como vemos ahí, al pasar el cursor, cuando el ratón está por encima, ¿no? Pues las ilustraciones cambian en este sentido de el color, por ejemplo, ¿no? Que se convierten como en unas ilustraciones de un trazado o que tienen, ¿no?, como un borde diferente, y esto solo sucede cuando el cursor pasa por encima, o sea que al final también estas microinteracciones lo que consiguen o lo que intentan conseguir es que el foco esté en que pase o que suceda cuando el usuario genera esa acción sobre nuestra web, ¿no? Que pasen estas animaciones así inesperadas, sino que tenga de alguna forma, entre comillas, como el control
el usuario que está navegando, ¿no? Y que según pues, se mueva el ratón, pues pueden pasar un montón de cosas. Puede cambiar un borde de color, puede suceder una microanimación a lo mejor de un icono que se mueve un poquito, ¿no? Al final decimos micro porque son como ligeras, son animaciones que son muy sutiles, tienen que ser muy suaves y digamos que es todo lo contrario a ser disruptivo y ser súper escandaloso, ¿no? Por así decirlo. Aquí tenemos, por ejemplo, pues otro, que es otra microanimación donde tenemos varias como tarjetitas, ¿no? De etiquetas, que hay como dos en uno. Hay una animación que está con el cursor, de que está como yendo a la inversa, al sentido de donde va el cursor, y luego otra, que es que cuando pasas por encima de cada una de estas etiquetitas, pues algunas cambian de color a color naranja en vez del color blanco o el color gris oscuro en el que están, ¿no? Básicamente pues se trata de eso, de hacer como todas esas animaciones, pero con cosas muy sutiles, muy pequeñito y que no abrumen nada, sino que sea más bien como algo que acompañe y sobre todo interesa que mejore esa experiencia. La tercera tendencia, y que esta también está como explotando muchísimo, son los sitios web en 3D. Aquí os traigo un ejemplo. Se pueden utilizar, básicamente esto consiste en hacerlo 3D desde hacer un fondo que sea con un vídeo en 3D o de que haya un elemento, un objeto 3D y que el usuario, a medida que hace scroll o que interactúa con el ratón con él, se mueva o haga algo este objeto. Esto realmente también, además, con ayuda de todo de la IA, de todas las herramientas que vienen y todo lo que se puede hacer ahora mismo con la inteligencia artificial, pues no me extraña la verdad que sea una tendencia que ahora mismo pues, se utilice muchísimo precisamente por esto, ¿no? Aquí os traigo otro ejemplo, que básicamente bueno, no se anima porque lo he puesto como imagen, pero es un vídeo de esta bolita, ¿no? Que tenemos ahí, que es de una agencia de IA, y esta bolita pues se va moviendo por el fondo y demás. Al final lo que hace también es que, sobre todo al utilizarlo también en los Heroes, es que tenga pues como un impacto, sobre todo le da como un impacto, un look, digamos, a esas webs como muy tecnológicas, porque al final todo esto de recursos 3D, ya sea que utilicemos herramientas de terceros, podemos hacerlo con código, podemos utilizar 3JS o con CSS JavaScript, lo podemos implementar de mil formas, también en nuestros WordPress, pero esto requiere un coste adicional. Entonces, lo que hace esta tendencia es que pues todas este tipo de webs se vean como más premium, por así decirlo, ¿no? Como un poco más tecnológicas, más premium, y es un poco esa sensación la que da también esta tendencia, aparte de pues que se vea algo definitivamente pues como muy innovador, ¿no? Y ya por último traigo este ejemplo, que es básicamente de un repositorio de unas tipografías disponibles, digamos un recurso en 3D, que en vez de poner pues simplemente la imagen, pues es una imagen donde además te están regalando los recursos en 3D y utilizan esos propios recursos para diseñar su propia web, o sea que está muy bien logrado. Luego tenemos el scroll inmersivo, o lo que llamo yo Scrollitelling 2.0. ¿Y por qué inmersivo? Porque son ya unas webs en las que básicamente parece que estás tú dentro navegando literalmente en esa web, porque te meten tanto con la forma que tienen de contarte esa narrativa no interactiva, que en eso consiste el scrollitelling, ¿no? Contar una historia a medida que el usuario va haciendo scroll. Pues claro, eso te mete de lleno en la página web y hace que sea como todo mucho más vivido, ¿no? Por así decirlo. Aquí os traigo un ejemplo donde podemos ver un vídeo, pues en este caso es de una bebida que concretamente es mate, es como mate en refresco, ¿vale? Y básicamente aquí pues lo han utilizado muy bien para presentar el producto y han creado pues una lata, un objeto 3D que baja y a medida que haces scroll te va comentando todas las características de la bebida, aparecen más textos. Al final es muchísimos gráficos apareciendo, pero digamos no de forma intrusiva, sino que acompañan con el scroll. O sea, si tú paras de hacer scroll, pues las animaciones paran, ¿vale? Y esto hace pues, que sea como mucho más fácil también de integrar
y que al usuario pues le enganche, ¿no? Porque si uno va más rápido, uno va leyendo más despacio, otro va más rápido, pues cada uno leerá a su velocidad, ¿no? Pero esto te acompaña. Aquí tenemos otro ejemplo de otra página web que también utiliza pues, muchísimo este storytelling, que como veis pues tenemos ahí una foto, bueno, de una silueta de un gato, ¿no? Ahí pues unas fotos que van pasando en diagonal, un texto que se presenta al centro. Esto también hay que tener en cuenta, por supuesto, que no todas las tendencias y todo lo que estamos viendo valen para todos los tipos de proyectos, esto hay que tenerlo claro, ¿vale? Porque, por ejemplo, esto puede funcionar muy bien, como hemos visto en el ejemplo anterior, para a lo mejor presentar un producto. De hecho, Apple utiliza mucho esto, ¿no? Para la presentación de sus iPads, el Apple Pencil y todo esto, que es también muy visual y juegan mucho con esos colores, esa animación. Pues Apple, por ejemplo, también lo utiliza mucho porque para a nivel recurso de vender un producto, de mostrar un producto y de que tú puedas ver en 3D cómo es ese producto, prácticamente puedes tener una visualización y una percepción de ese producto mucho más real a que si te enseño a lo mejor algo plano, ¿no? Entonces, bueno, hay que también saber un poco, o por ejemplo, si somos alguna agencia de algo audiovisual, de algo de cine o algo así, pues, o si queremos, por ejemplo, también utilizarlo para contar una historia personal, ¿no? Eso también nos puede servir mucho si queremos contar algo muy personal, por ejemplo, en la típica página de sobre mí, ¿no? O sobre la empresa, podemos tener a lo mejor alguna landing presentando algo pues como de una forma un poco más emocional, ¿no? Porque también esto lo que hace es captar al usuario de una forma muchísimo más emocional. Luego tendríamos otro trend que es la jerarquía exagerada, que básicamente, como sabéis, en diseño necesitamos sí o sí que haya jerarquía en todos los elementos visuales que nosotros estemos utilizando para diseñar nuestras webs, porque si no, no le estamos poniendo foco a nada, ¿no? El usuario no sabe a dónde mirar, no sabe qué ver primero o qué consumir primero, entonces nosotros tenemos como que ayudarle, guiar, digamos, su vista con esta jerarquía, ¿no? Pero esta tendencia lo que hace es llevar esa jerarquía pues, de una forma muchísimo más explayada, muchísimo más exagerada, porque lo que hace es básicamente es que haya muchísimo contraste entre, digamos, el tamaño más grande de, por ejemplo, la tipografía y el tamaño de un botón, ¿vale? Es como que en vez de que haya una regla, pues como la típica conocida de múltiplos de 8, ¿no? De 8 píxeles para utilizar a maquetar, es como utilizar esa regla, pero utilizando pues uno de los tamaños más grandes con un tamaño bastante pequeño y combinarlos, para que haya muchísimo más diferencia entre estos elementos. Y aquí, por ejemplo, bueno, de hecho dicen muchos diseñadores que esto viene en base a que se ha dado con el tiempo pues lo típico de que un cliente, cuando estáis trabajando con ya clientes y os piden diseños, una frase típica es: me puedes hacer el logo más grande, ¿no? Como había dicho Ana antes, pues yo creo que alguien dijo sí y literalmente pues te podemos hacer el logo más grande, sí, y te lo pongo no grande, te lo pongo extra grande para que ya te quedes tranquilo. Entonces yo creo que algún diseñador se dio cuenta de que esto quedó bien y porque fue un trend, o sea, ya os digo, pasó de poner el loguito ahí pequeñito en la cabecera. Ahora hay unos logos, pues ya veis este logo de More, que es una página de cosméticos, pues ¿qué os voy a decir? Este es el Hero y el logo es gigante, ¿no? O sea, prácticamente es imposible que te olvides ni de cómo se llama la empresa o cómo se llama ese producto, ¿no? Y también pues, se utiliza mucho a favor. También hay que decir que la tipografía aquí es la protagonista, ¿vale? O sea, aquí la tipografía cumple un papel muy, muy importante porque es precisamente el elemento que se está ahora mismo haciendo como el más grande, ¿vale? En comparación a imágenes o recursos visuales o los botones. Aquí, por ejemplo, pues también tenemos ese toque, ¿no? Que le da con ese juego de esa tipografía que se ve como un poco más futurista, ¿no? Un poco más virtual, que pega con ese estilo, pero como veis hay una jerarquía muy grande, la tipografía está súper grande, ocupa el 100% de la pantalla y en cambio el botón está como abajo a la izquierda, muy chiquitito, ¿vale? Porque al final también lo que se hace mucho es jugar con el espacio en blanco, ¿vale? Que también realmente en diseño es otro elemento más. El espacio en blanco no es que haya algo vacío, sino que es un elemento que podemos nosotros utilizar más. Pues en este tipo de diseños el espacio en blanco también cumple pues, un papel fundamental y se tiene que notar en esta jerarquía, ¿no?
Aquí vemos otro ejemplo también que os traigo de otro logo que, como veis, tiene en este caso en la cabecera el isotipo pequeñito ahí arriba, pero ha puesto el logo pues ahí, súper grande, ¿no? Para que también te acuerdes muchísimo mejor. Y ya por último os traigo este otro ejemplo, que aquí en este caso esto no es un giro, esto es el final de una página, el footer o pie de página, donde también se juega muchísimo con esta jerarquía exagerada, porque al final el footer se ha convertido también en una parte de la web que antes era como pues un rincón olvidado al que nadie llegaba ahí abajo, ¿no? Pero ahora es como muy importante, porque es como ya el usuario predice qué es lo que va a pasar en tu web, porque hay ya muchos patrones del mismo tipo de diseño de web, entonces el usuario sabe cuándo está en el hero, cuándo está en la sección de beneficios, cuándo le estás soltando las características de tu producto, cuándo está en la página con el grid de productos, cuándo están los testimonios y cuándo está al final el contacto, ¿no? O sea, esto ya está, este patrón, digamos que el usuario ya lo sabe, entonces esto rompe un poco con esos esquemas de, pues, que a lo mejor en la sección en la que estás, como no está diseñada de la forma en la que esperas, pues le prestas quizá más atención, ¿no? Y aquí, pues como os decía, pues vemos simplemente un CTA, una llamada a la acción, ¿no? Un call to action del footer, pero como veis el botón pues está súper gigante, está enorme, ¿no? Además de la tipografía, pero el botón, vamos, tiene muchísimo padding, le han dado muchísimo protagonismo para que, bueno, pues esta parte del CTA pues tenga mucho protagonismo. Y vamos con la última tendencia, que son las ilustraciones personalizadas. Me ha encantado que Ana ha compartido, ¿no? Ha dicho que hay muchísimas pues librerías o packs de iconos, ¿no? Que puedes encontrar prácticamente incluso gratuito en muchísimos sitios. Y precisamente por esto creo que es lo que ha hecho que nazca esta tendencia, porque ¿qué pasa? Al final está muy guay utilizar todas esas como bancos de recursos que te dan esos iconos y demás, pero a lo mejor si tu producto o tu web es un poco más distinta, tienes que hacerla un poco más emocional, pues quizás unos iconos que a lo mejor vienen perfectos para una web más corporativa o más administrativa, a lo mejor en este tipo de webs no casan, ¿no? Es por eso que yo creo que se ha hecho pues, muy en tendencia este trend, que básicamente consiste en precisamente hacer todos esos gráficos, ilustraciones, iconos, cualquier tipo de recurso visual que queramos utilizar, pues hacerlos nosotros a mano. Bueno, nosotros o un ilustrador o quien sea, ¿no? Pero que se note que esté hecho por un humano. Aquí la idea es pues, que sea muchísimo más emocional, darle ese toque de humanidad y que encima, con todo el revuelo de todas las IAs y de todo lo tecnológico que está sucediendo ahora mismo y que también hay una incluso sobresaturación sobre esto, pues esto al final te cuenta que hay una persona humana detrás, que es quien ha hecho el diseño o quien ha hecho estas ilustraciones, ¿no? Y le da ese toque humano, ¿no? Aquí os traigo también otro ejemplo que básicamente pues, es un poco lo mismo y básicamente es jugar pues, con eso, con las texturas, replicar un poco todo ese juego del papel, de que se note que esté hecho pues, con esos trazos, ¿no? O con tinta, también con el uso del color. Aquí, por ejemplo, esto es como casi ilustraciones que podríamos, digamos, sacar incluso desde un cuaderno, ¿no? O que parezcan incluso unos bocetos. No tiene por qué ser ni mucho menos perfecto, de hecho, al revés. Aquí lo que buscamos es que sea pues, con fallos humanos y con todas las imperfecciones posibles, precisamente para marcar esa diferencia. Como habéis visto, esta web, por ejemplo, que es de una web de terapia de Londres, no tiene nada que ver con esa web que habíamos visto 3D, que era como rosita, ¿no? O sea, no se parecen en nada, obviamente te transmiten unas emociones totalmente diferentes y cada una, pues, para un público objetivo o para, digamos, unas personas que van a consumir esas páginas web, ¿no? Que lo ideal es que cada uno se acople a esos usuarios que la van a visitar. Y, por último, tenemos otro ejemplo también de ilustraciones personalizadas, pero que además le podemos aplicar pues, diferentes estilos. En este caso, pues, pueden estar aplicándose con un estilo un poco más retro, ¿no? Más nostálgico, y que al final también le da muchísima vida, porque esto también remueve por dentro emociones y hace pues, que las personas se acuerden de cómo eran las cosas antes, y también hace pues, eso, que enganches con tu web con esas ilustraciones y que llames la atención precisamente por ser diferente a todo lo que se está viendo, ¿no?
Así que lo más importante con lo que quiero que os quedéis es que vuestro sitio, pues por supuesto, tenga siempre un objetivo claro. Esto es lo primero que hay que hacer antes de ponerse a diseñar. Por supuesto, siempre es súper importante que funcione bien por encima de todo. Incluso si alguna tendencia o cómo sé yo si esta tendencia va a durar, no va a durar, la utilizo o no la utilizo, me sumo o no me sumo. Primero, obviamente, hay que tener claro qué tipo de proyecto es, porque como hemos visto, no hay que seguir la moda, sino que hay que seguir pues lo que sea propio para esa audiencia que va a visitar tu web, ¿no? Pero sí, algo que os quiero aconsejar es que le metáis vuestro propio toque, porque al final hay muchísimas webs, hay muchísimo mercado, hay demasiadas cosas que son muy iguales en muchos sitios, pero las que son diferentes, pues gracias al diseño y a muchas cosas que se pueden implementar, podéis mascar la diferencia y ser muy diferentes al resto y utilizar eso, pues por supuesto, siempre a vuestro favor. Y básicamente porque no se trata de hacer el sitio lo más moderno, lo más cool, ni nada de eso, sino lo importante es que sea útil y que sea auténtico. Y nada, ya por último me presento, yo soy Maylen García, soy diseñadora web freelance. Me gusta decir que hago webs molonas porque es una forma rápida de resumir lo que hago. Y nada, si os ha gustado, pues podéis seguirme en redes, que estoy como en @maylendesign, y mi web, que es maylen.design. Y muchas gracias.